Mammoth Cave es una de las cavernas más grandes de todo Estados Unidos y hay hasta rumores que dicen que esa caverna está conectada con la tan mentada de Tallo, ¿no? O sea, tal es su importancia, ¿no? Y tales sus conexiones que, si bien no están probados, no deja de ser sugestivo, ¿no? En el tema subterráneo, la verdad que Estados Unidos todavía tiene que hablar y mucho. Tengo muchísimos informes recogidos de todas estas historias, ¿no? Que se empezaron a conocer a partir del siglo XX en adelante, ¿no? Y gracias a revistas que la gente como mandaba muchas historias, ¿no? Contaba muchas de sus historias, que eran espeleólogos, que eran mineros. Y es interesante leer esas historias y ir comprobando algunas cuestiones de lo vasto que es el territorio de Estados Unidos y la cuestión subterránea, que me parece muy, muy importante en ese país. Morris decía de que algunas cosas de ese tesoro tan combatido de alguna manera, que tenía que ver con una civilización que habría llegado desde el espacio, ¿no? Con eso te digo todo. ¿Qué hace un astronauta que estuvo en lo más alto? ¿Por qué va a las profundidades de la Tierra? Es que el poder simbólico es tan tremendo que nos dice subliminalmente que algo está pasando, que algo de verdad hay en el asunto. Armstrong tuvo un periodo raro, un periodo bastante raro después de su venida a la Luna, ¿no? Parece que estaba buscando, y según lo que dijo, tengo los diarios de Julio Goyen, donde habla de cómo fue su encuentro con Armstrong, y Armstrong parece que sí le dijo que algo había visto en la Luna. Estábamos hablando de su conexión adelante, pero ¿crees que existe una conexión sumeria? Sé que en Tallo se ha encontrado escritura cuneiforme y en algunos lugares de Ecuador. Eso lo tengo recogido. Eso es muy interesante. Eso no lo conocía, sí. Y eso puede ser una clave importantísima. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. En este canal aún no habíamos tratado temas sobre arqueología prohibida. Temas antiguos con respecto a la Cueva de los Tallos, que son, bajo mi criterio, uno de los temas más importantes para la humanidad. Vamos a hablar de estos temas y de muchos otros relacionados con ese mundo intraterreno, y para ello cuento con una amiga que conocí hace muchísimos años. El tiempo, bueno, nos ha encaminado por diferentes vías, pero cada uno, con respecto a Débora, que tenemos aquí en la pantalla, ha tomado su camino y ha podido, pues, hacer y sumar con respecto a esta temática. ¿Qué tal estás, Débora? ¿Qué tal, Iván? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la entrevista. Hacía tiempo, ¿verdad?, que no nos veíamos. Por lo menos 5 o 6 años. ¿Verdad que hablamos la última vez sobre tallos? Había sido. Claro. Y en todo este tiempo, antes de empezar en temática, ¿cómo has estado? Es decir, a la hora de investigar, ¿en qué otros temas te has metido? Mira, después de Tallos saqué un libro intermedio sobre la Tierra Hueca, obviamente, y me ha interesado mucho, además de todo lo que es la cuestión de los mundos subterráneos, como se le llama, o que ahora tiene el nombre más popular, que es criptoterrestre, ¿no? Sí. De alguna manera, se ha como reconfigurado el tema. Me ha interesado mucho por la vieja ufología, ¿no? La ufología de la década del 50. Realmente estoy estudiando muchísimo toda esa época, que me parece importante para entender mucho de la fenomenología actual. Y también estoy preparando un libro sobre el mundo del éter, ¿no? Así que bueno, va a ser como una primera parte, van a ser en 2 partes, ¿no? Antes de empezar, ya que has mencionado varios trabajos tuyos, varios libros, coméntanos los libros que tienes y luego los métodos de contacto para que la gente pueda ver tu trabajo. Bueno, el primero ha sido sobre la Cueva de los Tallos, en los mundos subterráneos olvidados, ¿no? Secreto de los mundos subterráneos olvidados, que ha sido publicado ya en el 2015. Después le siguió el de la Tierra Hueca, que es un ensayo que yo ya tenía de hace más de una década y que se publicó en el 2018. Y después hubo un intermedio con un colega llamado Michel Seeger, que le ha hecho una entrevista y él lo ha publicado en forma de libro, La Devolución, lo que me ha sorprendido mucho, que es obviamente el mundo en defensa de los contactados, porque es un especialista en Johan Williamson, que es una de las figuras que vengo reparando hace muchísimo en cuanto
a los contactados originales de la década del 50, ¿no? Así que bueno, esos son 3 libros y estoy preparando sobre el éter, que se va a llamar Brilandia, el fantástico mundo de María Orsic, y después va a ser un segundo libro con respecto al éter y los ovnis. Todos estos, bueno, los anteriores libros se encuentran, ha sido editado 2 en España, uno y pueden encontrarlo en cualquier plataforma, o me pueden escribir a mí. O si no, y el de Michael Seeger, ese se puede encontrar solamente por ahora en Amazon y en inglés. Y bueno, el Brilandia espero terminar ya este año, darlo a conocer. Muy bien. Empezando por el tema que has relatado en cuanto a tus primeros trabajos más importantes sobre Tierra Hueca, ¿no te parece que el tema Tierra Hueca se ha dejado de hablar? Como si existiese algún tipo de solapamiento con Tierra Plana, por ejemplo. Sí. Cuando yo siempre he considerado que Tierra Hueca tiene elementos muy interesantes. Simplemente con una gran caverna del tamaño de medio país, una civilización podría proliferar y prosperar. ¿Qué opinas al respecto sobre este oscurecimiento de las teorías de antes, del 2012-2013 sobre Tierra Hueca? Bueno, sí, es cierto que ha sido capturado, como bien decís, por el nueva reconfiguración, como digo yo, ¿no? de estos temas que se van como acomodando con las nuevas generaciones, ¿no? Y han preferido el tema de la tierra plana, ¿no? Que es como que domina un poco, que no está tan alejado tampoco en cierto sentido de lo que es la Tierra Hueca, solamente que, bueno, tiene otra forma de presentarlo, ¿no? Pero es cierto que ha habido como un apagón con respecto a ese tema. Cuando hice el libro, la investigación, si bien mis conjeturas fueron un poco críticas en cuanto a la bibliografía existente y las fuentes de dónde venía toda la información, después, bueno, sí rescaté a un amigo, a un colega argentino llamado Marcelo Bartorelli, quien él estuvo a punto de hacer una expedición para encontrar ese mundo en un viaje que se hubiera tenido como objetivo el Ártico, ¿no? Buscar las puertas de acceso a ese mundo a través del Ártico. Lamentablemente no se concretó, pero bueno, con Marcelo la verdad que si bien en el libro, cuando yo lo menciono, ¿no? Era también una forma algo crítico, algunas cosas que yo veía. Después con el tiempo, la verdad, nos hemos hecho amigos y la verdad me ha hecho a veces pensar en algunas cuestiones, ¿no? He tenido también como, me ha gustado conversar con personas que realmente están muy metidas en ese tema y bueno, me pareció que era interesante escucharlos, aunque a veces yo no comparta toda esa cuestión de la Tierra Hueca, porque digo, a ver, ¿qué pasa con la Tierra Hueca? La Tierra Hueca, nadie ha ido y nadie ha vuelto para decir y contar sus cuestiones, ¿no? Más allá de la buena voluntad, ha habido muchos intentos de hacer algún tipo de expedición que no sé por qué no se llevan a cabo, ¿no? Porque realmente están los recursos, se podría intentar, hay muchas pistas, hay mucha información sobre dónde están esas puertas, ¿no? Esas formas de entrar, pero bueno, nadie ha querido intentarlo y siempre nos quedamos un poco solamente con la información referencial, ¿no? Faltaría dar ese paso, aunque es difícil, la ciencia lo niega, o sea, no hay forma de que uno pueda descender tanto sin no tener una consecuencia corporal. No me imagino cómo podría ser ese descenso, ¿no? Otros dicen que el descenso no significaría ningún problema porque cuando descendes la temperatura quizás un poco se equilibra, no sería tanto el problema, pero bueno, sí me gusta, cuando aprendí muchísimo del tema, cuando hice todo aquel libro de la Tierra Hueca, aprendí muchos autores, hay mucha mezcla, ¿no? Entre la ciencia ficción vieja, entre la literatura del siglo XIX en adelante, todo lo que iba pasando, pero bueno, la Tierra Hueca es un tema que siempre, creo que a pesar de sus apagones o su pérdida de interés, cada tanto es como que, bueno, vuelve, ¿no? Por alguna cuestión es. De hecho, yo estaba recordando, cuando estabas mencionando Tierra Hueca, recordaba que hay una mezcla muy profunda entre el simbolismo esotérico, quizás de la antigua Alemania, cuando hablábamos de
la Sociedad del Sol Negro, cuando buscaban Hiperbórea, cuando en el Ártico y no en la Antártida, ya que hay mucha mezcla en este tipo de temáticas, pero buscaban en el Ártico esa entrada al mundo hiperbóreo. Con esto quiero decirte, hay una mezcla muy grande entre el simbolismo y la verdad. La verdad es diferente a, bajo mi opinión personal, un sol en el interior de la Tierra que, bueno, puede sostener una gravedad negativa para poder existir dentro de esa Tierra hueca. Es como un punto mixto entre el símbolo y la realidad. Yo creo que en enormes cavernas puede existir algo. ¿Qué opinas al respecto de esta idea que mezcla el símbolo y la realidad? Sí, mira, yo me estaba recordando cuando te escuchaba Etidorpa, ¿no? Que es un libro que me parece muy interesante de Newbolls, que fue un farmacéutico norteamericano, y que habla de una experiencia ahí, mezcla lo que a mí me gusta un poco, ¿no? El viejo ocultismo, ¿no? Cuando aparecen estas historias yo presto atención porque sería como una especie de viaje masónico, ¿no? Que propone Etidorpa, ¿no? Y en una caverna específica de Estados Unidos, que no es cualquier caverna, la entrada, más allá de que un poco está camuflado el nombre real, que es Mammon Cave. Mammon Cave es una de las cavernas más grandes de todo Estados Unidos, y hay hasta rumores que dicen que esa caverna está conectada con la tan mentada de Tallos, ¿no? O sea, tal es su importancia, ¿no? Y tales sus conexiones que, si bien no están probados, no deja de ser sugestivo, ¿no? Y me gusta todo lo que propone Tidorpa, ¿no? Más allá que puede ser un viaje lisérgico, ¿no? Porque cuando se hablan de estos mundos subterráneos hay que tener en cuenta todas estas variantes, ¿no? Desde el mundo lisérgico, desde el mundo del inframundo, desde el mundo los distintos abordajes, ¿no? Desde la tierra hueca propuesta, ¿no? Con su sol central, y desde el mundo subterráneo, digo yo, de las grandes cavernas y túneles, ¿no? Mucho de mis estudios actualmente tienen Estados Unidos, ¿no? Con respecto a ese tema de cavernas, porque me parece que es un territorio que, si bien uno cree conocer en muchas cuestiones, en el tema subterráneo, la verdad que Estados Unidos todavía tiene que hablar y mucho. Tengo muchísimos informes recogidos, muchísimos, ¿no? De todas estas historias, ¿no? Que se empezaron a conocer a partir del siglo XX en adelante, ¿no? Y gracias a revistas que la gente como mandaba muchas historias, ¿no? Contaba muchas de sus historias, que eran espeleólogos, que eran mineros, que gente que hacía expediciones, ¿no? Y es interesante leer esas historias y ir comprobando algunas cuestiones, ¿no? De lo vasto que es el territorio de Estados Unidos y la cuestión subterránea, que me parece muy, muy importante en ese país. Recuerdo, porque el tema de las ciudades subterráneas realmente no debería ser un tema que escandalice a los demás, de, oh, conspiración. No. Las grandes ciudades de Estados Unidos están tremendamente huecas. Hay galerías subterráneas no solo en Estados Unidos. En la Capadocia, yo he estado en Turquía, en la Capadocia de Derinkuyu, Kaymakli. Son ciudades subterráneas para albergar más de 100.000 personas. Pero no sé si recuerdas, había un caso, no sé si era en Los Ángeles, que estaban haciendo labores de reconstrucción y canalización y de repente destapan una enorme ciudad. La llamaron la ciudad reptiliana de Los Ángeles. ¿Puedes hablarnos un poco al respecto? Sí, esa es una historia que aparece en 1934, cuando en un periódico de Los Ángeles se publica la historia de que se ha descubierto una ciudad reptil, ¿no? Una ciudad subterránea, ahí donde, y que los enlaces, los túneles atravesarían uno de los estadios más grandes de Los Ángeles, la biblioteca de Los Ángeles, y ahí hasta un periódico, ¿no? Todas las menciones que se hacen, ¿no? Y lo más interesante es que esa historia primero vino desde el mundo psíquico, ¿no? Desde una medium que lo publicó primero en un journal académico de Estados Unidos, relatando que había tenido una visión de dos ciudades, pero no dijo reptil, sino de dos ciudades subterráneas, que había habido una especie de gigantesco cataclismo que las sepultó y que algunas de sus entradas estarían en el mar.
Un año después se siguió hablando de esa historia, eso ella lo dijo en diciembre de 1933, y cuando ya en 1934, en 1934, empezó a salir esta noticia más ampliada con la cuestión de que los indígenas de Estados Unidos ampliaron la información y dijeron que parte de lo que se había detectado tenían que ver con antiguas mitologías y leyendas que ellos creían de estos seres subterráneos que los ayudaron cuando hubo un cataclismo importante, ¿no? Así que bueno, fueron noticias realmente que hay que igualmente entenderlas en la época que en ese momento Estados Unidos estaba atravesando, no solo la Gran Depresión, y económicamente realmente había mucha miseria y había muchos buscadores de oro, ¿no? Cuesta separar muchas de estas historias con la realidad que uno va encontrando, ¿no? Pero me encontré con algunas, yo siempre busco algunas pistas adicionales, ¿no? Que me pongan, que me pongan en contextos, y encontré que uno de los lugares mencionados como donde estos túneles pasarían, que creo que es una de las bibliotecas ahí de Los Ángeles, cuando uno entra a esa biblioteca hay muchas cuestiones masónicas dando vuelta, ¿no? Muchas cuestiones así simbólicas en la biblioteca, lo que me llamó la atención, y creo que no sé si fue ahí o en uno de los edificios del periódico, creo que dio a conocer esta noticia, que había habido un incendio, ¿no? Y eso me recordó mucho la cuestión de Crespi, ¿no? Con sus 2 incendios y su famosa colección, ¿no? Anómala allá en el Ecuador, ¿no? Y he recogido muchas fuentes de algunos incendios que cuando voy estudiando ciertas historias con respecto al mundo subterráneo, ¿no? Así que bueno, me llamó mucho la atención esa cuestión. Si es comprobable o no, los túneles sí existen, pero lo que nosotros sabemos ahora es que esos túneles son parte del contrabando de alcohol que hubo en la época, y otras cuestiones que no son tan fantásticas como a nosotros nos gustaría, ¿no? Nosotros pensaríamos que podrían ser. Pero nadie descarta y es un tema que sigue siendo siempre recurrente. Cuando has dicho de que cuando entraron en estos túneles y empezaron a obtener leyendas de que existían personajes mucho más antiguos que aludían a viejos dioses o formas extrañas, ¿te referías a algo muy similar a los indios Hopi? Con esos hombres hormiga, con las cachinas, porque parece que es una historia que se repite en diferentes partes del mundo. Es como cultural, como en el inconsciente colectivo, que nos ha hecho enterrar todos estos misterios. Pero la parte de... Porque este misterio trascendió como ciudad reptiliana. Has dicho que no se menciona reptiliano. ¿Por qué trascendió así entonces? Mira, y bueno, por ahí está, ¿no? Tenemos el testimonio del primero de esta psíquica, que mandó una carta y dijo que había tenido esta visión y que parece que era una medium que se llamaba Edna Robinson. No hay mucha información de ella. Yo en estos días pude encontrar una foto que cuando hice mi artículo y publiqué en el 2019 sobre la historia no había encontrado esa fuente. Parece que fue una poeta, además, pero no hay mucha información sobre Edna. Pero ella es la que para mí da estas primeras pistas, y después sale esta cuestión un poco más ya con la cuestión reptil, aunque lo que decían los indígenas, después se dice que fue como mal interpretado un poco y que lo reptiliano fue tomado literal en vez de decir esta cuestión, ¿no? Desde que el reptil como forma de conocimiento, ¿no? Que fueron las personas que hicieron esos túneles, en realidad no habrían sido reptilianos, sino personas que tenían un gran conocimiento para la época, ¿no? Pero bueno, el tema de los Sand People, como recién mencionaste, es un tema que me apasiona un montón, porque digamos, es cierto que muchos indígenas de Estados Unidos, de los Anasazi y los navajos y los cherokees y muchísimas etnias hablan de esta cuestión subterránea y hablan de estos seres específicamente, y esto me lleva un poco a un relato que salió hace unos años sobre la cuestión de Roswell. Uno de los tantos rumores que circuló es que la nave, la famosa nave que todos estamos queriendo saber más qué pasó en ese 1947, habría tenido que ver con estos seres, ¿no? Pero bueno, es solo uno de los tantos rumores con respecto a Roswell. Es interesante, si luego quieres puedes comentarnos un poquito esa relación, pero antes de pasar a temas mayores,
quiero preguntarte, ¿por qué has decidido investigar la vieja ufología, los viejos casos de contactismo, y qué diferencia hay con la era moderna del fenómeno ovni? A mí me pasa, a mí me llama más los casos antiguos, no sé por qué, pero en tu particular punto de vista y visión, ¿por qué? Mira, yo empecé de muy chica con el fenómeno OVNI, tuve un avistamiento entre los 6 y 7 años y eso un poco me marcó, pero yo no me volví en ese momento, me pasaron otras cosas después de tener esa experiencia, no tuve esa pasión que a muchos les agarra con el tema OVNI, ¿no? Cuando tienen un avistamiento cercano. Me tomó décadas, un poco décadas, pero recién ya te digo, los últimos tiempos, los últimos años, es como que empecé a aprender un montón de cosas que me parecían que yo necesitaba saber para entender más del fenómeno, ¿no? Había conocido muchos colegas, muchos hombres respetables con respecto a la ufología, creo que fui afortunada, y sigo siendo afortunada porque me he podido comunicar con gente que sabe mucho y mucho del fenómeno, pero quería aprender por mí misma, especialmente de esa década, porque me parecía que había sido muy desnostada rápidamente y muy abandonada por los ufólogos, un poco y los ufólogos y todo lo ocurrido, ¿no? Con respecto a ese periodo. Me parece que había sido como abandonado apresuradamente y me parecía que era bueno para mí recuperarlo. Y lo hice más cuando empecé a investigar la vida de este autor, de este contactado que fue George Williamson, que es un contactado no muy conocido porque desgraciadamente casi toda su literatura está en anglosajona, aunque en Sudamérica sí tuvo su peso, aunque no es conocido por George Williamson, sino como Brother Philip. Hubo un libro que se llamó El secreto de los Andes, del cual él es autor, y él es como que la introducción a muchas cuestiones, no solo porque es el precursor de los antiguos astronautas, es el primero que empieza a decir que en Sudamérica hay retiros subterráneos, y me gustó algo de él, porque me siento identificada, que él empieza con una experiencia OVNI, porque hay que decirle a la gente que él estuvo en el famoso avistamiento de Adamski en el año 1952, cuando supuestamente tuvo ese encuentro con el venusiño. Él es una de las personas que recoge la huella de ese ser que descendió, que se vio. Realmente ahí al principio no se tenía muy en cuenta, ya te digo, la figura de George Williamson, pero empiezo como a introducirme y me gusta cómo él va trabajando las cosas, y después hizo su propio camino, ¿no? Y no fue un camino así tan mediático como otros. Pero sus libros, ya te digo, son importantes para nosotros porque nos abren la puerta a muchas cuestiones del fenómeno OVNI que nosotros todavía estamos tratando de entender. Y creo que si vamos hacia atrás, vamos como teniendo más datos. Yo empecé a encontrar más datos y pueden tener como una vinculación con lo que está sucediendo ahora. Me parece que todo este grupo de contactados de la primera época, y porque además tenían un vínculo muy importante, muchos de ellos habían venido del mundo espiritual que se estaba sucediendo en Estados Unidos, ¿no? O sea, que es un capítulo ya también un poco tabú, ¿no? A nadie les gusta escuchar que del espiritismo puede haber surgido un vínculo con la actual ufología, pero así es, no hay que tener miedo porque así fue. Y de otras cosas que estaban sucediendo, ¿no? Me parece que George Williams es para mí la punta de algo, pero después empecé a encontrar todo un mundo muy importante que me ayuda muchísimo para ir entendiendo este trabajo. Claro, quizás te ha pasado, como a mí o como a muchas personas que ven estos vídeos, estos programas, que hemos sido cautivados por ese romanticismo filosófico que hay detrás del fenómeno OVNI. Y claro, a veces tenemos que ver un equilibrio entre dónde era más fácil investigar casos, antes o ahora. Ahora hay más casos, pero están muy contaminados por las redes sociales, por la era de la inteligencia artificial, por todo. Pero antes tenías que desplazarte con tu coche, tenías que coger libreta y lápiz y apuntar. Claro, eso se pierde en cierta manera. Pero bueno, quizás es
hay que empezar por el principio, por esos viejos casos para poder entender el fenómeno en su conjunto, y quizás nunca lo vamos a entender. Vamos a pasar ahora al caso que quizás muchas personas están esperando a la hora de tratarlo aquí en esta entrevista podcast. Y es el caso de la Cueva de los Tallos. Desde el 2011, en el que yo empecé aquí en Gran Misterio, siempre ha sido un constante bombardeo de personas que quieren saber más. Quieren saber la verdad de la Cueva de los Tallos. De verdad, si existió unas tablillas de oro, si existió una biblioteca, y qué es lo que le pasó al padre Crespi, que acabó casi en la locura y con casi todo quemado en ese museo, que se metió por el medio el Vaticano. Coméntanos un poco toda la historia del señor Crespi y de la Cueva de los Tallos. Bueno, yo arranco primero en el 2004, arranco con una inquietud, ¿no? Que era conocer qué había pasado con ese misterio, ¿no? Que como contás ahora, como la tierra hueca había quedado como un poco abandonado, ¿no? Cuando yo lo retomo, ¿no? Y el primer acercamiento lo había tenido con el libro de Erich von Däniken, que era el oro de los dioses, donde él da apertura a la historia, ¿no? Por más que a muchos les moleste Erich, pero fue gracias a él que nos enteramos de esta historia, ¿no? Que estuvo muy guardada. Y lo que más me sorprendió es que yo estaba sentada, por así decirlo, en Argentina, en la cuna de donde se había desarrollado toda esa historia, que después siguió su camino en Ecuador, ¿no? O sea, me di cuenta de eso y dije, wow, ¿no? Los grandes protagonistas tuvieron a la Argentina como su primera parada, ¿no? Y ahí empiezo la investigación, ¿no? Me encuentro con unos archivos de Julio Goyen Aguado, que era la persona que colaboró con Morris, que fue su gran amigo, y que lo acompañó en gran parte de sus primeras aventuras, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte de introducirme en esos archivos y empezar a ver toda esa historia. Y nada, la verdad que fue para mí, te digo, la primera vez que me pasaba que nunca había encontrado, ver las cartas, ver un montón de cosas, me voló la cabeza, como decimos aquí en Argentina, ¿no? Realmente me hizo como crecer muchísimo, empezar a ver todas esas historias y leerlas, y todo el material que fui recolectando. La verdad que fue un cambio enorme en mi vida, ¿no? O sea, me cambió la vida un poco, ¿no? Saber que era cierto, que algo de eso era cierto, de que realmente se había dado a luz, había encontrado algo realmente importante, ¿no? Y conocer sobre todo a su mentor, ¿no? Que era este húngaro nacionalizado argentino llamado János Moritz, ¿no? O sea, más conocido como Juan Moritz, ¿no? En Latinoamérica. Y que él ya venía con un bagaje desde su Hungría natal, ¿no? Había escapado un poco del comunismo, ¿no? Y se había venido a la Argentina y había empezado ya a trabajar un poco en estas búsquedas, ¿no? Primero buscando un poco decían el tesoro de Atahualpa, ¿no? Uno de los grandes, una de las grandes ambiciones de muchos exploradores, ¿no? Pero él venía ya con otras cuestiones un poco subterráneas, hablando del Altai, ¿no? De cuestiones que uno después va conociendo, ¿no? De un mundo, hablaba de los taltos, ¿no? De estos hombres sabios, ¿no? Y de su herencia magiar, ¿no? Muchas cuestiones que en ese momento sonaban a chino, pero que Morris las tenía muy claras. Y después, bueno, ¿no? Su aventura en el Ecuador, él estuvo buscando algunos, primero ya te digo, primero empieza con la búsqueda del tesoro de Atahualpa, y después en algún punto Moritz, como que da una vuelta, un giro a su vida, cuando otra historia se le cruza en el camino, que es precisamente lo de la Cueva de los Tallos, ¿no? Esta cueva que, si bien, hay que decirlo, ya se conocía, pero lo que hace Morris, porque muchos confunden y dicen Morris descubre la Cueva de los Tallos, no, Morris no descubre la Cueva de los Tallos, la Cueva de los Tallos ya existía y es nombrada por Humboldt, nada menos, pero lo que hace Morris es decir, en una de esas cavidades de la Cueva de los Tallos existe un tesoro que yo encontré. Claro, no, de hecho, lo conocían la gente que vivía en la zona, claro. No es que claro, la descubriera, sino que la redescubrió. Claro,
Él es como conducido, de alguna manera, es conducido y es bastante larga la historia, pero es conducido por unos indios que son los indios colorados, no son los yuaras, como se dicen. Es Es otra diferente. tribu que le dio No lo que sabía. le dio, claro, son los indios, fíjate vos, que Sí. ahí Benítez, con muchos años antes de que esta historia se diera a la luz, Benítez tiene una revelación con estos indios que le dicen ¿qué le dicen? Que en el 2027, ¿no? Va a pasar algo importante. En Y era, 52 años le dicen va a pasar algo eso importante. se relaciona con Habla con Gog. eso. Exacto, exacto. O sea, vos fíjate cómo son las historias, ¿no? Y de hecho Benítez tiene una historia con los hermanos Vilches, estos hermanos que desgraciadamente costarricenses fallecieron durante la pandemia, que son los que entran a un lugar muy raro ahí en Costa Rica, también parece algo subterráneo que se topó, ¿no? Pero bueno, de alguna manera Benítez tuvo algunas cuestiones, no sé por qué nunca siguió lo de los tallos, pero ahí tuvo una revelación muy interesante. Y también porque ahí estaba Faber-Kaiser, ¿no? Faber-Kaiser también tuvo que ver con toda esa cuestión de los colorados y todo lo de Benítez también. Dio como una apertura de las que muchos investigadores después en España empezaron un poco a tratar de seguir. Pero bueno, nada, los indios colorados, que son, por eso quería hacer poner ese puntito con respecto, son los que le indican a Morris la existencia de una especie de galería con ciertas, una herencia que ellos no entendían muy bien, que parecía ser una herencia que no tenía nada que ver con las tribus tradicionales del lugar, ¿no? O sea que ellos estaban como siendo como un poco sus guardianes, se hablaba de grandes galerías, de grandes, y que Morris dio varias cuestiones, dio varias versiones, porque era difícil seguirlo a Morris a veces, depende de la persona, él contaba una historia, pero lo que yo fui recogiendo pacientemente después con los años es que, bueno, Morris decía de que algunas cosas de ese tesoro tan combatido de alguna manera que, y después hablaremos de la cuestión de Crespi, tenía que ver con una civilización que habría llegado desde el espacio, ¿no? Con eso te digo todo. Claro. O sea, creía Morris y que hay en el libro tan denostado también de Erich von Däniken, en el oro de los dioses, habla bien cuando habla de una especie de guerra espacial, ¿no? Del quinto planeta ese desaparecido, que es una de las investigaciones también que de mi vida, en todo sentido, creo que existió un quinto planeta ahí en el sistema solar, Es que fue barrido y Faetón. Faetón, Maldek, lo llamaba Jordan Williamson, la lengua bíblica. Tiene muchos apelativos, el planeta amarillo. Sí. Y yo siempre digo que todos los meteoritos que caen en este planeta vienen de ese cinturón de asteroides que son partes del planeta que parece explotó, ¿no? Y bueno, por eso también mi búsqueda, ¿no? Volviendo al tema de los contactados, que muchos de los contactados de esa época empiezan a hablar un poco también de ese antiguo planeta, ¿no? A recibir como una especie de comunicación. Morris decía en parte, por eso digo, que ese tesoro tenía que ver con esta civilización, lo cual es gigante, ¿no? Sí. No sé cómo de decirlo, se habla, de este punto se habla muy poco. Después él decía, bueno, dijo muchas cosas, pero una de las cosas que decía, porque sé que mucha gente por ahí no lo sabe, es esta versión, ¿no? Que su tesoro por eso fue tan evasivo, por eso tomó tantas precauciones, porque además la revelación era enorme, y no hemos visto, todavía no sabemos ni la punta del iceberg de lo que Morris nos dejó, porque más allá de que es un tema frustrante porque el tesoro nunca aparece, Morris levantó un acta notarial, y no es poca cosa. No todos logran hacer lo que hizo Morris, que es levantar un acta notarial y decir, bueno, yo veo esto, lo judicializo de alguna manera y dejo testimonio de lo que vi. Quizás, él como siempre dijo, será otro el que podrá contar toda la historia, ¿no? Pero bueno, ese es un puntito. Después viene el tema de que se ha hablado mucho del padre Crespi, que es salesiano, sí, ¿no? De origen milanés. Pero antes de tocar sí, el tema Crespi, no me quiero olvidar de unos puntos clave muy interesantes. Por ejemplo, antes de
aquella biblioteca o conocimiento, sea lo que sea, lo que llamó mucho la atención de la Cueva de los Tallos es la puerta. Aquella puerta que parece haber sido tallada o cortada como láser, que era como uno de los indicativos que siempre apelaban de esta es la prueba de que aquí hubo una civilización antigua. Háblanos un poquito de este elemento. Bueno, sí, de la puerta, o sea, especialmente un poco lo sacó a luz la expedición del año 1976, con la expedición en conjunto que hizo los militares británicos con los militares ecuatorianos. Y bueno, pusieron en perspectiva esta puerta ciclópea, ¿no? De alguna manera que parece que están tallados, hay tallados dos gigantes, ¿no? Se ha dicho. Y bueno, creo que tiene que ver mucho también con esta cuestión de estos seres, ¿no? Que sí, te digo, que decía Morris, estelares, y que de alguna manera después está esta comunicación que él estableció, ¿no? Con todo este mundo subterráneo de ahí de Ecuador. Así que bueno, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con estos seres tenían una altura promedio que superaba todo lo conocido, ¿no? Y sé que en Tallo se han encontrado algunas de estas rondando estas pisadas, ¿no? Así que bueno, es una historia muy, muy interesante esa. Bajo tu opinión, ¿la puerta fue hecha por alguien o algo o es natural? Mira, cuando la expedición del año 76 presentó su informe, ellos dijeron que todo era todo natural, ¿no? Y estaban muy enojados, además, porque Morris no había participado. Estaban muy enojados y dijeron, no, esto es todo obra de la naturaleza, no hay nada, ¿no? Estuvieron un mes y estaban completamente rayados por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Que quedaron como un poco a la deriva con la no aceptación de Morris. Pero, ¿qué pasa? Después, con los años, hubo como, cuando estuvieron los ánimos más calmados, los propios, hay que entender que fueron más de 100 científicos a esa expedición, ¿no? Lo cual es rarísimo. ¿Fue también un astronauta? Es rarísimo. Exacto. Sí, yo te digo, lo de Armstrong fue poquito, estuvo poquitas horas, tengo entendido, no estuvo mucho. Y además hay una foto muy importante, digo, y esto habla porque yo siempre me río cuando dicen de que los ingleses se llevaron cosas, ¿no? Y yo siempre digo, porque en Ecuador especialmente hay como una cuestión, no, se llevaron cajas con cosas que sacaron y... No se llevaron absolutamente nada. Los ingleses lo que se llevaron, obviamente, son las cosas que tenían, ¿no? Que ya sabemos que tenían, que llevaron a la expedición. Esas son las cajas que salieron. Ese es un punto y sé que mucha gente se enoja con eso. Pero hay otro punto que enoja más, y es la foto de Armstrong con Julio Goyen Aguado, que, como te dije al principio, Julio, cuando yo empiezo la investigación, veo los archivos de Julio, ¿no? Y entonces hay una foto muy famosa de Julio. ¿Qué significa que esté Julio Goyen Aguado? Porque recuerdo cuando empecé la investigación desde Ecuador me decía que Julio nunca había estado en Tallos, que Julio nunca había pisado Ecuador, bueno, cosas que yo decía, pero si acá tengo las fotos, les mando las fotos. Es que hay como mucha desinformación y querer desprestigiar el asunto, pero claro, tú pregúntate, ¿qué hace un astronauta que estuvo en lo más alto? ¿Por qué va a las profundidades de la Tierra? Es que el poder simbólico es tan tremendo que nos dice subliminalmente que algo está pasando, que algo de verdad hay en el asunto. Mira, está esta cuestión, ¿no? De que estaba Julio con Morris. ¿Y qué quiero decir con esto? Con Julio con Astro. ¿Qué quiere decir con esto? Que Juan Morris nunca se desatendió de la situación, por más que no participó, porque ya sabemos que no le dieron el control total de la expedición, Pero Morris siempre estuvo atento, porque si no Julio no estaría ahí. Me explico, o sea, todo lo que pasó dentro de la Cueva de los Tallos fue, y si algo, ponele, les dejó Morris como diciendo, bueno, caballeros, llévense algo para saber que yo dije la verdad. Ponele, cosa que no creo. Fue porque Morris lo quiso. O sea, Morris siempre estuvo, porque siempre se dice, ¿no? Como que Morris queda con Stanley Hall como el único después vocero oficial de la historia, desde el 76 en adelante, cosa que no es cierta. Morris siguió siempre como al mando de toda la situación, y lo dice esa foto. Eso por una parte. ¿Qué hacía Armstrong ahí?
varias cuestiones. Armstrong compartía los orígenes escoceses con Stan Hall, que es el líder de la expedición. Eso por un lado, vino por ese lado la invitación. También porque en el año 1976 se cumplía centenarios, tanto en el Ecuador como en Estados Unidos creo que coincidieron, pero había otras razones, ¿no? O sea, Armstrong tuvo un periodo raro, un periodo bastante raro, cuando después de su venida a la Luna, ¿no? Algunas cuestiones que tuvo con Sudamérica que después negó a muerte, ¿no? Parece que estaba buscando, y según lo que dijo, yo tengo los diarios de Julio Goyen, donde habla de cómo fue su encuentro con Armstrong, y Armstrong parece que sí le dijo que algo había visto en la Luna. Algo había visto. ¿Sabes qué es recurrente? Hay más astronautas como Edgar Mitchell que cuando salen ahí arriba algo les cambia y empiezan a buscar en la Tierra, pero algo que nunca habían sentido, como que les llama algo que se relaciona con el misterio, con el alma humana. No es el primero, o sea, hay varios astronautas. No, sí, o sea, él vino, ya te digo, fue el único que igualmente hasta el final, no, como fue el primer hombre que hizo la Luna, fue especial, o sea, no era cualquiera de todos los astronautas, por algo fue elegido. Tampoco quiero decir que Armstrong no era masón, como muchos dicen. Su padre sí, eso sí, pero de una liga un poco menor, pero no fue masón. Pero obviamente sí tuvo un papel muy importante. Y además porque siempre hay una cuestión hermética que surgió con su visita, ¿no? Como es arriba, es abajo, claro. Y además hay un hecho muy importante del año 1969. En el año 1969 ¿qué pasa? El hombre va a la Luna, ¿y qué pasa? Moritz lleva al primer grupo ecuatoriano a ver la cueva, ¿no? Y las galerías. O sea, es muy importante lo que pasa en ese momento, ¿no? Dos cosas conectadas. Y se dice que Moritz dijo, algún día Armstrong va a venir a Ecuador, ¿no? Va a venir acá. Así que, bueno, Moritz, que era como una especie de brujo, de alguna manera, por así decirlo, un chamán, si quieren llamarse mejor, era un hombre que sabía, ¿no? Pero que era un hombre que para un tanto reservado, un poco en algunas cuestiones. Pero bueno, esos son los datos que yo me gusta rescatar un poco, ¿no? Para poner un poco en perspectiva a qué nos enfrentamos, ¿no? Uh-huh. La verdad es que dentro de las diferentes temáticas en la Cueva de los Tallos, ahora vamos a tratar la del padre Crespi, pero antes hay un pequeño misterio. El porcentaje de descubrimiento de las galerías. Porque yo he escuchado que hay solo un 5% descubierto, pero no lo sé. O sea, no hay en una fuente oficial que te diga, sí, mira, solo hemos visto un 5%, porque para decir eso necesitan mapear todo el conjunto y creo que eso no existe. Mira, yo tuve en mi libro entrevisto a un espeleólogo de origen griego que se llama Teófilo Turkelildes, que además trabaja con los militares de Ecuador y es uno de los pocos que ha cartografiado en gran medida la cueva, ¿no? Evidentemente falta mucho todavía y no lo habían logrado escanear completamente, según lo que él me dijo. Y eso coincide con lo que me estás diciendo, ¿no? Eso por un lado. Después, los accesos. Sabemos que hay varios accesos, ¿no? Yo acá en Argentina logré recoger ese tipo de información de los otros accesos, pero hasta el momento siguen siendo como inviolables, pero que existirían y que no serían los accesos comunes, los accesos que siempre sabemos, ¿no? O sea, y esto habla de la gran amplitud de lo que significaría todo ese complejo subterráneo que parece extenderse, por decir dos países, Venezuela y Perú, ¿no? Algunos decían llega a Estados Unidos, podría ser, porque lo que te comenté de Mammon Cave, y tengo un dato que confirmaría que Mammon Cave, esta cueva donde se dio la historia de Tidorpa, tendría una conexión con respecto a la cueva de los Tallos. Si fuese así de grande, eso es un mundo intraterreno, sí. Con todas las letras. Es un mundo intraterreno. Exactamente. Es difícil saber, también mucho se critica porque dicen cómo Moritz sin tanta
tecnología como la que se tiene ahora, ¿no? Con penetración de radar y muchísimas cosas que en ese momento era imposible y que él siempre estuvo muy urgido económicamente. ¿Cómo hizo para tener algunos datos que parecen, que a muchos no parecen aceptar, ¿no? Es difícil saberlo, pero bueno, Morris tenía esa información, hizo expediciones reservadas, invitó a otros grupos a ver las otras entradas, y de hecho yo conocí a una de esas personas que ella falleció desgraciadamente, se llamaba Bettina Allen, que ella me confirmó haber accedido a ver ese mundo, ¿no? Morris quiso a un grupo reservado, le fue confiado ver parte de este descubrimiento, ¿no? Que no solo nos habla de una tecnología que va más allá de por ahí de la comprensión todavía con respecto a cómo fueron construidas ciertas galerías, y obviamente vuelve a los ingleses. Los ingleses después reconocieron que muchas de esas galerías obviamente eran artificiales. Estaba clarísimo que era imposible que la naturaleza solamente hubiera trabajado para hacerlo. También se han localizado, tengo dentro de la Cueva de los Tallos, hay como un piso. Un piso. Eso después, si quieres, lo mando para que la gente lo vea. Sí, por hay favor. Pisos, ¿no? Hay pisos dentro de la Cueva de los Tallos. Hay petróleo dentro de la Cueva de los Tallos, ese es otro temazo. No, eso no lo sabía, nunca lo he leído. Qué interesante. Hay petróleo dentro de la Cueva de los Tallos. Hay silicio, ¿no? Ese es otro de los elementos que sabemos siempre pululan. O sea, ¿no? Bueno, hay ciertos elementos ahí, y lo tengo, eso quédate tranquilo, que está todo con fuente y todo con foto. No estoy inventando nada. O sea, hay un montón de elementos que nos llegan a pensar que, bueno, en esa cueva se cuecen muchos intereses de todo tipo, ¿no? Tanto terrenales como de otras formas, ¿no? Que todavía no nos pueden llegar a entrar. Lo que sí sé es que, bueno, que hay una realidad ahí, más allá de que no ha salido toda la luz como muchos quisiéramos, pero que hay una realidad que Morris dejó pistas importantísimas, hay testimonios de primera mano importantes, pero bueno, el resto tendrá que esperar un poco, ¿no? De alguna manera tendremos que seguir atentos a ver cómo esta historia se desenvuelve. Para llegar al padre Crespi, tenemos que mencionar las supuestas tablillas de oro. Según el relato que trascendió popularmente, nos hablaban de una especie de biblioteca, una biblioteca oculta en la Cueva de los Tallos, donde aparecían símbolos como de la era del ser humano, incluso antes del ser humano, que registraban absolutamente todo lo que ha ocurrido. Pero, claro, tú sabes que muchas veces hay invenciones, se trastoca un poco la historia. ¿Tú que has investigado en profundidad todo esto? ¿Cuál es la verdad de las tablillas y por qué llegan a las manos de padre Crespi? Bueno, la verdad que, bueno, Carlos Crespi Croce, como digo, que era de origen milanés, y de la orden salesiana, que empieza su misión en Morona, Santiago, ¿no? Ahí en Ecuador, donde después va a fundar su museo de excentricidades. Él era, más allá de su apasionamiento por su propia dedicación espiritual, tenía ciertas urgencias con el tema arqueológico, porque donde él vivía, que era allá en Milán, estaba uno de los museos más importantes de Italia, que era un museo exclusivamente de cuestiones egipcias, ¿no? Y él siempre cuando fue a Ecuador, quiso hacer volcar todo ese mundo en su museo, de alguna manera, ¿no? Recoger eso que había visto ahí en el museo de Milán. Y empieza él como, bueno, a hacer ¿no? A entablar conexión con los indígenas de la época, que era una zona cuando la arriba, ¿no? Estamos hablando inicios de la década de 1930, un poquito antes, tal vez. Era una zona que realmente estaba abandonada por Dios, de alguna forma, ¿no? Y él empieza a hacer un trabajo muy importante, no solo en forma misional, sino que además entabla buena onda con los indígenas lo empezaron a aceptar, ¿no? Y bueno, como una forma de ir, estar a gusto, de ir devolviendo todo lo que él estaba haciendo por ellos, es como que le empiezan a llevar cosas,
que ellos le decían de que sacaban de algunas cuevas, de algunas galerías, objetos que parecían no tener nada que ver con ya digo, con las culturas tradicionales. Entonces, Crespi, que tenía buen ojo, que no era un tonto en ese entonces, empieza a comprarles un poco para ayudarlos. Había cosas que él sabía que a veces le llevaban que no eran cosas originales, sino como una forma de ayuda, y sabía que a veces lo hacían ellos mismos, porque está este debate, y hay que decirlo, ¿no? de las cosas que tenía Crespi. Había mucho, era fraudulento, pero había una parte de esta colección que él después se va haciendo como un nombre, que realmente llamaba la atención, ¿no? Que cosas así de oro, cosas de cobre, o sea, imágenes y planchas extrañas con imágenes raras. La verdad, bueno, lo malo es que Crespi nunca lo catalogó o clasificó a ese material y no permitió tantos análisis, ¿no? Trató de preservar. Y a la vez, cuando trataba de ser bueno, la verdad que muchos lo querían pasar o se terminaban llevando las cosas, como siempre ocurre, o sea, no lo respetaban para nada. Así que bueno, él sabía que se estaba enfrentando a algo difícil. Él pensaba que ese tesoro que los indígenas le fueron proporcionando tenía que ver una conexión con ese oriente que lo había fascinado desde Milán, ¿no? Había también hablado de cosas egipcias encontradas, de una momia, hablaba Crespi que habían los indígenas, como después han lanzado la momia por ahí, por los ríos de Ecuador, y se habían quedado con los tesoros que tenían. Bueno, esa era la calidad de información, la cantidad de información que a veces Crespi estaba escuchando. Se hablaba de que en ese momento se hacían carreteras y se iban encontrando cosas del subsuelo, como pasaba en Ica, ¿no? O sea, ahí había una cuestión muy, muy, muy extraña, ¿no? Que estaba sucediendo, y Crespi, bueno, le informaban y él trataba, ¿no? de que eso, salvarlo a su manera, y por eso hacía el museo. Tratar de recogerlo a su manera y que no terminara en manos de los huaqueros, que es lo que siempre ocurría, ¿no? O sea, el problema de los huaqueros, que es fatal. Así que bueno, él trataba de comprar esas cosas que parecían salirse de la tendente, ¿no? Que no tenían nada que ver con con las culturas tradicionales que se conocía, y eso era una gran molestia. Los arqueólogos lo odiaban, no querían pisar el museo. Pero yo recogí una historia muy interesante, de que aquí nos da una pista de de la cuestión Atlante vinculada a esta colección, ¿no? O sea, encontré atlantólogos que habían estado investigando la zona de las Bahamas, de Bimini, que eran submarinistas de primera hora, y que, ya digo, eran atlantólogos seguidores, como Mason Valentine, que es el que nombra a Berlis en su libro sobre la Atlántida y el Triángulo de las Bermudas. Él fue uno de los primeros visitantes, ¿no? Y empezar a decir a los otros, che, mira, acá hay un museo tal, me llama la atención ciertas cosas que ellos venían investigando, en los territorios oceánicos, ¿no? O sea, buscando la Atlántida, buscando los misterios del Triángulo. Y solo esta gente, Mason Valentine, después seguiría otros de Pino Turola, que Pino Turola tiene también historias alucinantes con respecto a estas búsquedas, y fue a conocer al museo, aunque sus opiniones después fueron un poco crudas en algunas cuestiones, pero que creía que había una conexión con estos misterios que él también investigaba en los océanos, ¿no? Buscando la Atlántida, ya digo. Después, el último visitante, que es uno de los, a ver, no me acuerdo el nombre, pues lo paso, pero bueno, él fue el que recoge en su libro toda la colección, prácticamente. Es uno de los últimos atlantólogos, que es Richard Wingate, ahí me acordé. Richard Wingate recoge toda la colección Crespi en uno de sus libros que tengo, que es fascinante todo lo que él, porque lo que pasaba es que Crespi, debido a esta cuestión que provocaban los arqueólogos, tantos pruritos, tanto rechazo, trataba de que la gente que realmente, bueno, tenía ganas de aprender y no era tan cuestionadora, o que lo denostaba todo lo que él estaba coleccionando, abría puertas que, como es lo que cuenta Erich von Däniken a veces,
habría algunos cuartos donde tenía la colección que no siempre se veían. Por eso hay cosas de la colección Crespi que no sabemos, porque muchas cosas después quedaron guardadas, algunos dicen en caja fuerte, porque hay que pensar que después, desgraciadamente, Crespi sufrió 2 incendios, uno en el año 62 y uno después en la década de los 70. Parece que el primero fue más intencional que el segundo. Alguien estaba muy enojada con esa colección, no le gustaba para nada que eso se exhibiera. ¿Ese alguien podría ser el Vaticano? No creo que sea el Vaticano, Yo sé creo que había otra hay dinero de por medio, como una financiación. Pero mira, encontré algo que me hacía sospechar de que había una doble cara, un doble juego por parte del Vaticano. Pero coméntanos. Sí, yo creo que, bueno, obviamente que el Vaticano estaba enojadísimo, claro. La orden salesiana se quería morir con Crespi, no querían saber nada de su... Es una colección que los avergonzaba, ¿no? O sea, eso por un lado, los avergonzaba un montón y bueno, no esperaron a cuando viene el fallecimiento, ya sé todo lo que sucedió, ¿no? Pero obviamente el Vaticano, como decís vos, tenía como cierto interés a ver qué hay que nos puedes ofrecer, que nos puedes traer a nuestro lado, ¿no? O sea, no fue cerrado, nunca fue cerrado. Vos fíjate, a pesar de todas las contras que tuvo, Crespi siguió adelante con su colección, con sus, ¿no? A pesar de todo lo sucedido y este incendio que, como te digo, yo pienso que ahí se mezclan bastantes cosas, ¿no? Ya te digo, esta cuestión de los huaqueros, encontrado en una próxima actualización que pienso hacer sobre tallos, tengo que hablar de algunas cuestiones que todavía no vieron la luz, ¿no? Sobre la muerte de Moritz, especialmente, y que tienen que ver con este mundo. El mundo de los huaqueros, el mundo de los ultra ricos ecuatorianos, que no se ha dicho muchas cosas todavía y sé que molesta porque sigue siendo, en algunos países de Sudamérica siguen siendo bastante conservadores, ¿no? Por más que tengamos tantos adelantos. Entonces, hay algunas cuestiones que yo sé que son difíciles de tratar. Eso por un lado. Otro lado, hay una cuestión más de trasfondo, yo diría, hasta político, y te diría de otra cosa, ¿no? Casi oculto, por ahí. ¿No? Alguien en la colección realmente estaba molesta con esa colección. Porque hay cosas que te digo, que estos atlantólogos que te menciono, Mason Valley, Tampino Turola, Richard Waingate, que estaban viendo algo ahí, no solo, sino que también habían encontrado ese cemento extraño, que es el cemento recogido en Bimini, ¿no? En la búsqueda de la famosa carretera y por sus aledaños. Entonces, estaban viendo que parte de esa tecnología, parte de esas ruinas pétreas, parece tenían un corredor hacia Ecuador, ¿no? Eso es lo que estaban tratando de decir y que ellos creían que tenían un vínculo con esa antigua Atlántida, ¿no? De hecho, hay que leer mucho el libro de Wingate, que es el que expone muchas cuestiones y porque además, como me gusta a mí, era un seguidor teosófico, ¿no? Tenía las dos cosas que yo más me gusta cuando hablo con algunas personas, que tengan esos dos mundos. Entonces lo escucho a Wingate y me parece que, bueno, que se había sentido realmente asombrado por lo que había visto ahí en Ecuador. Imagínate que si estas personas, estos investigadores, ¿no? Que ya se habían asombrado con una pequeña colección, lo que tendría Crespi, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y creo que, bueno, que hay un grupo que buscó hacerle mucho daño. ¿Tú crees que los objetos, digamos, no reales, sino los que más llamaban la atención por esa conexión Atlante, como dices, crees que han desaparecido? ¿Que han sido robados por algún tipo de coleccionista o alguien que sabía la verdad del asunto? Sí, he seguido la ruta de las desapariciones que desgraciadamente hay una cuestión muy local, ¿no? Que esa es otra cuestión que sé que molesta y mucho cuando digo de la conexión local. Voy a dejarlo ahí. Hay una cuestión local, o sea, mucho de la colección está en colecciones locales de Ecuador. Vale. Después, he seguido la ruta de más de 100 piezas
que salieron de Ecuador, y tengo el testimonio, que lo puse en mi libro, de uno de los que estuvo trabajando con Claudona, específicamente, y se llevaron con autorización del Banco Central de Ecuador, que no les importaba nada si se querían llevar eso, porque para ellos era pura baratija, más de 100 piezas que nunca volvieron al Ecuador. No, y que después se mostraron en algunas convenciones, y se siguen mostrando de vez en cuando en algunas convenciones en Suiza o donde ellos hagan las convenciones. O sea, hay un material que digo, que está vivo, que es parte de esa colección que nosotros miramos. Y bueno, después hay más piezas que sé que Crespi no era ningún tonto, algunas de las piezas más valiosas sé que fueron a parar a ciertas cajas de bancos. Supongo que deben estar ahí o habrán partido a otro lado, y en eso te voy a dar la razón, quizás el Vaticano se lo llevó, ¿no? Así que bueno, digamos, pero digo, es un conjunto de cosas que pasó con la colección. Están algunas lo poco que sobrevivió se expone, algunas cuestiones se exponen. Y otra cosa está como, hay depósitos sin catalogar y clasificar, y nada más. O sea, eso es lo que quedó de la colección, desgraciadamente. Hay una cuestión de la que muy poco se ha hablado con respecto a la cueva de los tallos, y hay diferentes vertientes. Estábamos hablando de su conexión adelante, pero ¿crees que existe una conexión sumeria? Porque sí, podría ser, ya que si hablamos de una civilización anterior a la humana o incluso de los primeros, los sumerios tendrían algo que ver. Luego está la fuente Magna que se encontró en el Titicaca, creo recordar, que tiene símbolos sumerios. Sí, yo la fui a ver, sí. Hay algo ahí. Está la fuente Banda y el monolito Pocotia. Sí, yo mira, a ver qué pasa con ese tema, ¿no? Que digamos, Sitchin es como que puso un poco, ¿no? Nos empujó un poco a prestar más atención a eso. Sé que en Tallo se ha encontrado escritura cuneiforme y en algunos lugares de Ecuador. Eso lo tengo recogido. Eso es muy interesante. Eso no lo conocía, sí. Y eso puede ser una clave importantísima. Sí, sé que se ha encontrado adentro y se ha encontrado, ya te digo, en otras regiones, se habían encontrado ya escritura cuneiforme. Después, lo que apareció en Bolivia, lo que yo fui a ver al museo que está actualmente se exhibe, sí, también es raro porque está escrito como es una especie de ¿cómo decirlo? Está en varios idiomas, ¿no? Aparece en cuneiforme, aparece en idioma de Tiahuanaco y no me acuerdo cuál más. Bueno, eso es raro, ¿no? Nos hace pensar. Algunos dicen, pero no hay una cultura que respalde todo eso, quizás fue escondido por alguien, fue traído por alguien, quizás, puede ser, ¿no? Se habla mucho, ¿no? También la cuestión templaria que no está todavía descifrada en su totalidad, ¿no? Y sus andanzas por estas tierras. Podría ser. Yo no descarto porque ya te digo, ¿no? Esta historia de esa momia egipcia que había sido encontrada, que Crespi contaba, ¿no? Que le habían traído los objetos, pero habían lanzado la momia egipcia a los ríos de Ecuador, ¿no? Los indígenas, como que mucho no le interesaba. Nada, entonces me parece que sí, y hay cosas sumerias, hay cosas que, cuando nombraste Derinkuyo, me recuerdo que hay cosas de Turquía dentro de la colección Crespi, ¿no? De las antiguas culturas turcas, ¿no? Eso es raro también. O sea, había una cuestión oriental muy marcada en alguna de sus piezas. Y además he encontrado, había 52 piezas de la colección Crespi, que desgraciadamente no sé qué habrá sido, que eran muy chiquititas, que parecían como ser, como si fueran, no sé, eran muy chiquititas. Bueno, esta colección de 52 piezas mostraba una cierta vinculación con las culturas de Oceanía. Y eso, bueno, nos pone en otro punto, porque lo que mostraba tampoco encajaba con las culturas tradicionales de Oceanía que conocemos. Eso ya era raro. O sea, es como la conexión sumerio-tallos de la que no se ha hablado tanto.
Exactamente. Claro, sí, 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 sería importante intentar rascar un poco al respecto, buscar más datos, porque yo creo que la conexión tiene que derivar a un gran tema mucho más grande de quizás todos los temas, ya que la separación de Mesopotamia hasta la Cueva de los Tallos es tremenda, no tiene sentido. Claro, lo que decía Moritz y que molestaba un montón en Hungría, los húngaros no, con los que hablé después, medio como que no estaban de acuerdo para nada, pero Moritz pensaba que los orígenes de su pueblo, y del pueblo magiar, los antiguos magiares, los antiguos húngaros, habían surgido no, de Sumeria, ¿no? De Ujú. alguna manera, y él iba más allá y decía que Sumeria había surgido de Ecuador. Vaya, sería un cambio tremendo mundial. Claro, él daba la vuelta, dio la vuelta al decir que los antiguos sumerios habían tenido su origen, o los antiguos magiares, decía de alguna manera, habían tenido su origen en Ecuador. O sea, eso ya te digo, con los algunos estudiosos de allá que yo Ujú. hablé y pongo su testimonio en mi libro, realmente estaba muy molesto por las teorías de Morris, que decían cómo nos ponen esta situación de Claro. que nuestros orígenes que el gran tema es que, bueno, Morris pertenecía a una cierta agrupación que en los principios de mediados del siglo XX estaban como esta cuestión de las identidades, que es lo que después pasa con Alemania, ¿no? Ujú. Alemania cuando crea la Langenperbe, la famosa herencia de los ancestros, es para buscar y establecer esta identidad, porque los alemanes tenían una cuestión con respecto a sus orígenes, ¿no? Que no eran para ellos tan glamorosos como era Inglaterra y Francia. Ujú. Entonces Alemania decidió como decir, bueno, no, nuestros orígenes, y ahí empieza toda esta cuestión con los hiperbóreos, la cuestión tuliana, es muy extenso todo ese tema. Y bueno, de alguna manera Morris era parte de eso, no era parte de la Neverre, ojo, porque muchos dicen, Morris era, no. Morris era Morris con sus ideas, pero había un grupo en Hungría que sí estaba tratando de establecer las identidades de los orígenes de sus culturas, ¿no? La cultura magiar. Y otra cosa que contaba Morris dentro de lo que a veces, ya te digo, estas distintas versiones sobre los orígenes del tesoro, ¿no? Yo te dije una de las que menos hablaba él, pero de las que él habló en Buenos Aires, que fue la de que esta cultura habría tenido que ver con ese planeta desaparecido. Pero en Ecuador, por ejemplo, él hablaba, decía que lo que había encontrado tenía que ver con los antiguos registros magiares, ¿no? Y de un continente perdido, ahí está esta cuestión más lemuriana, más del Pacífico, que él creía que estas tablillas tan comentadas, ¿no? De oro, hablaba de ese pasado, en Ujú. parte, ¿no? Por eso digo, daba diferentes versiones, no sabemos hasta qué punto todas son, porque como hay que entender que él hablaba de diferentes espacios dentro de las cuevas, diferentes depósitos. Ujú. Así que pudiera ser que en cada uno de esos depósitos hubiera un rasgo de la verdad de los relatos que él iba haciendo a cada una de las personas y cómo contaban las historias, ¿no? Así que bueno, una de las historias era que los antiguos registros magiares, ¿qué pasa? Cuando en Hungría en el año 1100 estaba gobernando el rey, uno de los reyes de ese momento que se convierte al catolicismo, decide quemar todo lo pagano. Y es ahí que esa herencia se empieza a esconder y se dice que se oculta en esas cuevas, en esos túneles que ellos ya tenían conocimiento desde el pasado de estas civilizaciones Mm. remotas, ¿no? Así que bueno, esa es una parte muy fascinante que se conoce, que se ha hablado poco de lo que Morris pensaba también. De eso se ha hablado muy poco, pero le da la vuelta al tema de los tallos, porque sería una especie Exacto. de ocultar un secreto de una civilización antigua que viene de muy lejos. Y la conexión, bueno, quizás nos daría para investigarlo. No sé, no sé. En fin, de buena, yo creo que ya llevamos 1 hora y 7 minutos aproximadamente. Ha sido todo un placer para mí poder, primero, tenerte a ti conmigo en este programa y segundo, volver a refrescar, recordar todas estas temáticas que desgraciadamente quedan en el olvido, ya que ahora no se investiga
y, bueno, se traen otros temas que quizás no tienen tanto sentido, porque la era de Internet, la era de lo digital, está enturbiando la vieja investigación que tanto nos apasiona y siempre nos ha enfundado a caminar hacia la investigación de otras cosas. Débora, te doy las gracias por haber estado aquí y antes de acabar, si quieres, puedes darnos una conclusión al respecto de todo lo que hemos hablado. Sí, si bien es muy difícil aceptar toda esta historia, ¿no? Especialmente de los tallos, pero todo, debo decir que, bueno, que hay documentación, que el buen investigador tiene acceso todavía a muchas historias y que puede investigar bien y puede tener las fuentes correctas si así lo desea. Así que, bueno, no se den por vencido, pero sí estar atentos y siempre alerta. Un abrazo y gracias, Iván, por haberme invitado y darme este espacio. Antes de acabar, dinos tus métodos de contacto para que la gente que quiera saber un poco de tus escritos e investigaciones pueda hacerlo. Me van a encontrar en Instagram como Débora Golster, tengo una columna en Código Oculto y mi blog es Crónica Subterránea. Muy bien, pues con esto dicho, ahora sí aquí nos despedimos amigos, os mandamos un cálido abrazo y nos veremos en otro programa.